Amén. Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Comparta su Biblia, si alguien no tiene, todos pueden leer. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si encontraron, dice así la palabra. ¿La todos tienen? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor y Padre nuestro, te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos estés hablando, guiando, ministrando, enseñando por medio de tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ahora, Señor, tu presencia acompañando, respaldando, Señor, fortaleciendo, Señor, nuestro corazón, dándonos entendimiento, Señor, para recibir tu palabra y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En varias oportunidades hablamos de la iglesia de Filipos, una iglesia que tiene un nacimiento precioso que se menciona allí en el libro de Hechos, capítulo 16, una iglesia que comenzó con gente bastante rara. De alguna manera la membresía de esa iglesia fue un carcelero con su familia, fue una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, probablemente fue una muchacha que, dice la palabra, tenía un espíritu de adivinación, porque cuando Pablo, juntamente con el resto de los discípulos, fueron a predicar, esa es la gente con la que se encontraron. Pero también esta es una iglesia que de alguna manera alcanzó un crecimiento y una madurez espiritual importante. Una iglesia que tenía características de buen testimonio en su comunidad y también de buen testimonio dentro
demás iglesias y congregaciones. Una congregación que tenía una característica en la que también se destacaba, es que era una iglesia generosa que compartía con las diferentes necesidades de la obra del Señor. Y usted sabe que todo aquello que de alguna manera comienza a funcionar en lo que hace a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, el enemigo de alguna manera tratará de levantar diferentes formas de impedimento para detener la obra del enemigo, si usted quiere, y lo podemos ver a la luz de toda la palabra. La intención del enemigo siempre será detener todo aquello que está funcionando en la voluntad de Dios. Siempre el enemigo querrá detener, querrá poner oposición. Y de alguna manera esto se había comenzado a manifestar dentro de la iglesia a través de la conducta, del comportamiento de algunas personas. Y Pablo les habla, yo digo, como un padre habla a sus hijos. Quiero ilustrarlo de alguna manera esto. El día que estuvimos compartiendo unas palabras cuando partió nuestra querida hermana Severa, decíamos que una manera, por ejemplo, que tiene la familia de honrar a sus seres queridos que ya partieron es considerar lo que estaba en el corazón de ellos. Y por ejemplo, lo he escuchado, y varios hermanos que conocíamos a nuestra hermana, por ejemplo, una de sus pesos, de sus cargas, de sus peticiones principales estaban relacionadas con la familia. O sea, si cualquiera de nosotros que habláramos con la hermana, él siempre decía: le pido, pastor, que ore por mis hijos, que ore por mi familia, que ore por mis nietos, para que ellos estén juntos, para que ellos estén en armonía, para que ellos guarden la unidad de la familia. Bueno, de alguna manera el apóstol Pablo hace esto, habla a la iglesia como un padre que habla a sus hijos, ¿sí? Y les da este consejo, les pide que de alguna manera ellos guarden la unidad, ellos puedan tener victoria sobre todas aquellas diferencias que comenzaron a aparecer, ¿sí? Entonces él les hablaba como un padre habla a sus hijos. Y les da el primer consejo que yo entiendo que les da, es que ellos aprendan a cuidarse entre ellos. Mire lo que dice el versículo 2. Dice: completad mi gozo. O sea, si se quiere, hagan que yo pueda sentirme completamente contento. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Insisto en esto, es como un padre. Nosotros, ¿qué queremos? Por ejemplo, los que tenemos hijos, varios hijos, ¿qué es lo que más queremos? Es que nuestros hijos, que nuestra familia esté unida. Amén. Yo siempre cuento que mi mamá siempre, ella ya partió con el Señor, ella siempre funcionó como una amalgama entre los hermanos. Ella me decía: ¿sabes? José te manda saludos. Y no me mandaba saludos en realidad, pero ella decía para que yo le diga: bueno, mandale también mis saludos. Entonces ella le decía: ¿sabes? Tu hermano Jerónimo te mandó saludos. Entonces él después decía: bueno, devolverle el saludo. Y hacía ella, organizaba comidas, por ejemplo, para que estuviéramos juntos, para compartir. Siempre el corazón de un padre está en esto, ¿sí? En buscar la unidad. Y así, de alguna manera, lo quería el apóstol Pablo. Decía: yo quiero sentirme contento en esto, de que ustedes se están ayudando, de que ustedes se están cuidando entre ustedes. Y aplicando esta palabra a la iglesia del Señor, de verdad que para que la obra de Dios funcione, para que los ministerios funcionen, para que todo aquello que estamos emprendiendo en el Señor funcione, es importante que nosotros aprendamos a cuidarnos entre nosotros, a velar, como dice la palabra, unos por otros. Porque de alguna manera
si el enemigo quiere detener, como decíamos al principio, la obra del Señor, lo hará trayendo, sembrando diferencias, dividiendo. Este principio también es válido para la familia, es válido para el matrimonio. El enemigo sabe, por ejemplo, que si él lanza su ataque sobre el matrimonio, él se va a quedar como rehenes con sus hijos. O sea que cuando comienza a marcarse cierta división, diferencia en cualquier grupo, sí, ya sea la iglesia, ya sea la familia, ya sea un lugar de trabajo, esa división provocará que aquello que se quiera emprender se detenga. En realidad, mire, cuando por ejemplo en la iglesia del Señor yo bendigo y cuido de la vida de mi hermano, en realidad estoy haciendo algo que no imagino, que estoy también cuidándome a mí mismo. Cuando yo como esposo cuido de mi esposa, del acuerdo, de la unidad de nosotros como matrimonio, yo también estoy cuidando de mí mismo y estoy cuidando del bien de mi familia. Por eso, ya digo, la intención del enemigo, los ataques siempre del enemigo están en sembrar ciertas cosas que traigan desacuerdo, que traigan diferencias, que divida. ¿Por qué? Porque esto hace que se pierda de vista cuál es la meta real. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia, nosotros queremos que nuestra familia sea bendecida, nosotros queremos alcanzar todo aquello que está en nuestros anhelos, en nuestros sueños. Si de alguna manera el enemigo querrá impedir eso, lo va a lograr a través de sembrar ciertas diferencias. ¿Para qué? Para que se pierda de vista esa meta y uno termine perdiendo tiempo en discusiones, en diferencias, ¿sí? Entonces es como que de alguna manera logra su objetivo, que es detener todo lo que Dios quiere hacer a favor de la familia, a favor de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una función, que es que las personas conozcan a Cristo, que las personas sean alcanzadas. Allí de alguna manera en ese cartel está definido brevemente nuestra visión, la podemos repasar. Dice: nuestra iglesia existe para traer personas a Jesús, ayudarlas a que se relacionen con otros cristianos, que puedan crecer y descubrir el ministerio para honrar a Dios con sus vidas. O sea que la iglesia del Señor tiene esta función. Amén. Gloria a Jesús. Cuando, ya digo, el enemigo intenta, la obra del Señor avanza, la obra del Señor funciona, y de alguna manera eso provoca que el enemigo se levante con la intención de sembrar ciertas cosas que nos detengan y nos distraigan del propósito de Dios para nuestra vida. Porque si el enemigo no logra detenerte, logrará por lo menos distraerte. O sea, que te estés ocupando de otra cosa que no tiene que ver con tu meta, que no tiene que ver con el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Entonces el consejo de Pablo decía: como un padre a sus hijos, cuídense entre ustedes. Les dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo. Y ya vamos a ver juntos a través de la palabra a qué se refiere cuando Pablo les dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La idea de Pablo dice: ustedes tienen que seguir adelante trabajando sobre este principio de acuerdo, porque esto es lo que querrá quebrar el enemigo, es el acuerdo. Usted sabe que si no hay acuerdo, por ejemplo, en una familia no hay acuerdo, no se puede hacer nada. Como una vez nos dijo hace muchos años, nunca me lo voy a olvidar, el pastor Omar Bustamante, decía que ni siquiera se puede pintar la habitación de una casa si no hay acuerdo. ¿No? ¿Por qué? Porque alguien dice blanco y el otro dice celeste, no, rosa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa discusión? Dice: no pintamos nada, ¿o no? Y todo se detiene. O sea que las cosas, ¿verdad?, funcionan
pueden funcionar bajo un principio de acuerdo. Por eso es algo por lo que hay que velar, algo por lo que hay que velar. Por supuesto que ponerse de acuerdo, que guardar la unidad, no es fácil, pero el apóstol Pablo sigue enseñando respecto de esto. Les dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si se quiere lo podemos definir de esta manera, el versículo 3. Revisen siempre sus motivaciones. Esa sería de alguna manera el resumen. Revisen siempre sus motivaciones. Porque sabe, tiene un gran valor todo aquello que nosotros hacemos. Pero como Dios ve el corazón, diga conmigo, Dios ve el corazón. Es importante lo que nosotros hacemos, pero como Dios ve el corazón, Él ve la motivación. Porque no se trata solamente de hacer, sino de cómo hacemos lo que hacemos. Eso tiene que ver con motivación. Tiene que ver, hablando de motivación, primero les dije cómo. También hay que pensar en para quién hacemos lo que hacemos. Esa también es una motivación que uno tiene que tener clara. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Y tercero, ¿para qué hacemos lo que hacemos? O sea, clarificarnos cuál es la motivación. Y evidentemente las motivaciones tienen que ser santificadas. La motivación de alguien que hace algo tiene que ser santificado. Porque acá dice, nada hagáis por contienda. Uno dice, porque no está hablando necesariamente de que alguien estaba haciendo algo malo, sino de que lo estaba haciendo con una motivación equivocada. Lo estaba haciendo quizás para demostrarle algo al otro, para que el otro se muera de bronca. Dicho clarito para nosotros, no por contienda. O sea, estaba haciendo algo con una motivación equivocada. ¿Para qué? Para que el otro quizás se sienta mal. Para decirle al otro, mira, yo hago y vos no haces nada. Sí, contienda, o sea, a partir de lo que se hace. Después dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sí, por una cuestión de reconocimiento, de ser visto. Claro, cuando la motivación es equivocada, así es de donde surgen los problemas. Cuando algo que se hace con una motivación equivocada, así es donde comienza el conflicto, ¿sí? De verdad que, y este principio, vuelvo a insistir en esto, aplicado a todo, aplicado a la familia, aplicado a la iglesia. Yo tengo que santificar mis motivaciones. Lo que hago lo debo hacer por querer honrar al Señor. Lo que hago lo debo hacer por querer el bien y la bendición de otro. Claro, cuando mi motivación se santifica, yo no me pongo luego de hacer algo, porque escuche, ¿dónde viene el problema? ¿Dónde viene el problema? Que cuando algo se hace con la motivación equivocada, eso seguramente va a traer siempre una discusión. Eso siempre va a traer algún reproche. Yo estoy haciendo y ustedes no hacen nada. Siempre yo soy el tonto que tengo que hacer todo, ¿sí? Por eso cuando la motivación es equivocada, surge el conflicto y la contienda. Y eso es lo que comenzó a pasar aquí en la iglesia de Filipos. Por eso dice Pablo, hay que santificar, diga conmigo, hay que santificar la motivación, ¿sí? Porque continuamente, ya digo, nos vamos a encontrar expuestos a situaciones como estas, que como compartíamos hace algunos cultos atrás, esta palabra del apóstol Pablo también a los Gálatas, cuando dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a veces uno se cansa, se lucha de verdad.
Entonces hay que santificar la motivación. Hay que decir, Señor, esto que yo voy a hacer, lo voy a hacer para honrarte, lo voy a hacer para agradarte. Lo hago porque tengo en mi corazón gratitud. Amén. Lo hago a esto que hago para mi familia. Lo hago porque amo a mi familia, porque quiero lo mejor. Ellos lo entiendan o no lo entiendan, lo aprecien o no lo aprecien, yo lo voy a hacer. Escuchen, yo hablaba de padres, de mamá. ¿Usted cree que cuando una mamá o un papá lucha tanto por la unidad de su familia, siempre es reconocido? Oh. Yo veo que el amor a veces de una mamá va mucho más allá. El amor de un padre o de una mamá va mucho más allá de la expectativa de que eso sea reconocido o valorado. Como la motivación es el amor, eso le permite el poder seguir adelante y seguir haciéndolo. Si no, una mamá cuando sus hijos tienen 5 años ya le tienen podrido, viejo. Ya te cambié un montón de pañales, ¿sí? Ya te tiraste la comida un montón de veces. Ya tuve un montón de problemas, como ya a los 5 años se cansa. ¿Por qué no se cansa? Porque son grandulones y todavía no se cansa. Porque ya son hombres y formaron familia y todavía quizás vienen a los padres a traerles problemas. Y sabes que un papá podría decir, y a veces no estaría muy equivocado, bueno viejo, ustedes ya son grandes, pero todavía está el amor de cubrirlos, el amor de bendecirlos. Cuando la motivación es clara, se puede seguir adelante. Si no, en algún momento uno se raya, se enoja y tira todo. Pero sabe, cuando pasa eso, es justamente cuando el enemigo logró su objetivo de detenernos y de que abandonemos aquello a lo que Dios nos llamó. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Sí, Señor. Luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Claro, quiero aclarar esto. Dice, sino cada cual también por lo de otros. O sea que este texto debería leerse así. Ustedes deben mirar por ustedes, pero para que la vida de ustedes sea sana y equilibrada, no deben mirar por ustedes solamente, sino deben mirar por otros. Porque acá hay dos extremos. Hay gente que toda la vida se pasó mirando por otros. Y no es un buen principio ese. Es más, es contradictorio con lo que la palabra de Dios enseña. Porque dice la palabra de Dios que yo debo amar a los otros como me amo a mí mismo. Entonces el principio no es mirar primero por otros, sino mirar por mí. En realidad, escuche, si yo no estoy bien, si usted no está bien, no estamos bien para nadie. No estamos bien para nadie. Si la tendencia de nuestra manera de vivir es siempre mirar por otros, en algún momento va a haber problemas. En algún momento nos vamos a enfermar. En algún momento la carga va a ser tan pesada que nos vamos a sentir mal. Hay gente que después de una crisis recién comienza a reconocer de que siempre estuvo ocupada de los demás y se olvidó de sí misma. Por eso el principio ordenado por Dios en su palabra es que nosotros debemos primero mirar por nosotros mismos. ¿Sí? Ya digo, a veces está del otro lado, del extremo, de mirar solamente por los demás. Tenés que mirar por tus hijos, tenés que mirar por tu familia, pero tenés que mirar por tu propia vida. ¿Sí? Si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar como vos. ¿Sí? Nadie. Por eso el principio es amarte, es empezar a cuidarte, es empezar a respetarte. ¿Sí? Porque ¿sabe cómo podemos lograr el respeto de los demás si no nos respetamos a nosotros mismos? ¿Sí? Si yo soy una persona que me maltrato a mí mismo, me dejo siempre para lo último, me olvido de mí mismo, ¿cómo voy a poder brindar o ministrar algún bien a otros? ¿Sí? Entonces, también
puede que se esté transitando en el otro extremo. El otro extremo es siempre estar ahí mirándome el ombligo. Siempre porque yo necesito, porque yo quiero. Porque yo me sentí mal. ¿Y qué pasa con el otro? Puede que el otro también se sienta mal. ¿Sí? Gente que, ya digo, tiene su vida centrada en sí misma. Y yo creo que esa es la forma de vivir más pobre que existe. Y cuando me refiero a pobreza, no me refiero necesariamente a dinero. Porque la mayor pobreza de una persona es la incapacidad de poder ver por otros y de dar y de compartir. Sí, Pablo dice, ustedes deben ver por otros como ven por ustedes mismos. Deben ver por otros. Sí, a esto fuimos llamados también. En algún momento, o sea, hay un paso, debe haber un paso de madurez. Si no lo vimos antes que conocíamos al Señor, ahora que conocemos al Señor lo tenemos que ver. ¿Sí? De que el sentido de verdad de nuestra vida, de nuestro propósito, está en ser bendición para otros. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿para quién nosotros estamos siendo de bendición? ¿Quién es bendecido a través de mi vida? Dice la palabra que yo debo, en mi vida, en lo cotidiano, en la iglesia, en la familia, yo debo aprender también a ver por otros. Yo debo aprender a ver por otros. La vida, ya digo, centrada en sí misma, es una vida de tremenda pobreza. Y el gran desafío de Pablo es, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, el gran desafío, decía, es que Pablo presenta a partir de esto el modelo perfecto, el modelo de siervo que es Jesucristo. Esta es la propuesta que le hace. Claro, uno no sé si va a alcanzar esa medida. No dice, ¿será que yo voy a poder ser como el Señor? No sé si vamos a alcanzar esa medida. Pero escuche, es mejor que nosotros tengamos la medida del ejemplo de Jesucristo y que no nos pongamos medidas humanas. ¿Sí? ¿Sabe que las medidas humanas siempre tienden a hacernos mediocres? Cuando nosotros como cristianos nos ponemos medidas humanas, tendemos a ser mediocres. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar siempre gente mejor que nosotros, pero también va a encontrar gente peor. Entonces hay gente que dice, bueno, pero yo no soy tan malo como los demás. Por eso digo, siempre la medida humana es una medida mediocre. Mejor que sea una medida alta, que sea el modelo, el ejemplo del Señor, el que rija nuestra vida. Lo alcanzaremos, yo no sé si lo vamos a alcanzar, pero debe ser esa nuestra medida, nuestro ejemplo. Ya digo, no medidas humanas, no comparándonos con otras personas, comparándonos, porque siempre la comparación nos va a llevar a un estado de mediocridad, de conformismo. Siempre la medida, diga conmigo, la medida debe ser el Señor. Él es el modelo de siervo que nos da la palabra. Amén. Dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Se acuerdan que yo les decía que les iba a hablar algo más del sentir? Cuando Pablo les habla del sentir, en el versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, se refiere al sentir que hubo también en Cristo. Les dice que ese es el sentir que ellos deben tener, el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¿Saben que quiero aclarar esto de estimó o de estima? Sí, de estima. La relación de esta palabra está con estima. El apóstol Pablo también dice, ninguno debe tener un concepto más alto de sí mismo, ¿sí?, que el que realmente es. Dice que nosotros debemos tener concepto correcto de nosotros mismos. Esto significa ni más ni menos. Amén. Significa esto, ni más ni menos. Pero sabe, hay una, quiero explicarlo esto, una corriente
en lo que hace, inclusive hasta la predicación, que a veces se puede escuchar, bastante humanista, bastante humanista. A la iglesia el pensamiento humanista la ha dañado profundamente, ¿sí? Porque está esto de vos sos el mejor, y está bien, está bueno de verdad afirmar a una persona. El problema es cuando esto de alguna manera toma características equivocadas. Una vez vino un hermano a traerme un versículo, no recuerdo ahora, pero creo que está en el libro de Salmos, que dice: tú eres mejor que todos tus compañeros. Mirá, me dijo, lo que me dijo el Señor, que yo soy mejor que todos mis compañeros. Sí, de verdad que estaba buena, estaba linda la palabra, pero a mí me pareció que sonaba como que yo soy mejor que todos, ¿sí? Y de verdad, justamente al principio que el apóstol Pablo trata de instalar en la iglesia a través del ejemplo de Cristo, es ustedes tengan una estima correcta, que esto de la estima, esto de defender tu estima, no se transforme en orgullo, no se te transforme en orgullo. Esto de que está bien, vos tenés que tener claro quién sos y el valor que tenés delante de Dios. Pero cuando tenés claro eso, ya no peleas tanto para defenderte, para decir que sos el mejor, que sos capaz, que sos inteligente, que sos brillante, que en realidad el mundo te está esperando para darte un lugar, ¿sí? Y todas esas cosas, ya digo, que son planteos bastante humanos, bastante exitistas, que provocan problemas, porque claro, usted imagínese una persona que tiene una manija como esa. No hay lugar que lo pueda contener. Enseguida siempre dice: el mundo me quedó chico, ¿sí? Y comienza a pelearse con toda la gente, comienza a pelearse con sus autoridades, comienza a pelearse con su jefe, siente que la familia no, pero de verdad mi esposa, yo no sé si quedarme con ella, en realidad yo debería buscarme, porque ese principio es el que trae después todo eso. ¿Sí? El que entiendas que mereces algo mejor, ¿sí? Y te salgas a buscar equivocadamente aquello que no está en la voluntad de Dios. ¿Bien? Dice: no estimó, seguimos leyendo la palabra, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que aferrarse. Miren, de verdad que la mejor forma de servir al Señor y de relacionarnos y de hacer todo lo que hacemos es con las manos abiertas. Nunca te aferres a nada. No te hagas dueño de nada. Todas aquellas cosas a las que nosotros nos aferramos son las que después nos provocan dolor. ¿Cuándo? Quizás las tenemos que perder. O cuando naturalmente se tienen que ir. Cuando naturalmente se tienen. Porque hay cosas que naturalmente se tienen que ir. Por ejemplo, los hijos crecen y ellos forman su familia y se tienen que ir. Entonces uno no puede aferrarse a los hijos. ¿Sí? Aferrarse al ministerio, aferrarse al lugar que uno tiene. No. Todo lo que hacemos, diga conmigo, todo lo que hacemos con las manos abiertas. Amén. Sin aferrarse, soltando de verdad todo. Luego dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Sí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varias cosas interesantes para destacar. Dice: tomando la forma de siervo, ¿sí? Porque el ser siervo, el servir, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? El ser siervo es una decisión, nunca es una obligación y nunca es una imposición. Jesús voluntariamente, dice, tomó la forma de siervo, Él quiso servir. Es más, cuando Él quiso hablar de su ministerio, dijo: yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir. Jesús definió su ministerio. Podemos decir nosotros esto, podemos declarar esto: yo no vine para ser servido. Decíselo a tu esposa también: yo no vine para ser servido. ¿Sí? Decíselo a tu esposa, a tu esposo, decíselo a tu hermano: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Amén, para servir. Gloria a Jesús. Ese es el principio. Sí, servir a otros. Y dice que se humilló a sí mismo,
¿Sabe que hay dos posibilidades de aprender humildad? Una es la mejor y otra es bastante dura. Porque o te humillas a vos mismo, o como Dios te ama y te quiere usar, te va a tratar de tal manera o nos va a tratar de tal manera que aprendamos humildad. Está bueno entender esto que hizo Jesús, se humilló a sí mismo. O sea, decidió él mismo. Pero humillarse a sí mismo parece que no es una cosa fácil. Por ejemplo, le daré un ejemplo, que está en el mismo contexto del versículo anterior. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Cuando Jesús, por ejemplo, se ciñe la toalla a la cintura, ¿sí?, y decide lavar los pies de los discípulos. Dice, se humilló a sí mismo, o sea que tomó una decisión de hacer algo donde él demostrara humildad, o sea, decidió él mismo humillarse, decidió él mismo reconocerse como humilde delante de los demás. ¿Qué significa esto de humillarse a sí mismo? Significa que en un montón de situaciones, te vas a encontrar con la lucha de asumir una actitud de orgullo o asumir una actitud de humildad. ¿Sí? O sea, si asumís una actitud de orgullo y no vas a querer decir yo no me bajo, ¿no? Yo no me bajo. A mí, yo creo en el respeto, pero bueno, uno empieza con eso, a mí me van a respetar y todo eso. Y uno termina peleando y discutiendo todas las cosas. Pero uno también puede humillarse a sí mismo. O sea que es una decisión que no tomo yo el respeto de demostrarle algo al otro, sino lo hago delante de Dios. Porque de acá después voy a mostrar otro principio que viene de aquel que se humilla, Dice, se humilló a sí mismo. Hay muchísimas situaciones en lo que hace a la iglesia, en lo que hace al ministerio, en lo que hace a familia, donde uno debe decidir qué hace. Se mantiene ahí en su postura de orgullo, de que yo tengo razón, de que las cosas se hacen así, o se humilla. Claro, uno tiene que vencer esto, ese concepto de... Lo que pasa es que a mí, yo no quiero que me tengan por tonto. Y sabes, yo te quiero ser sincero en esto. Hermano, si vos querés servir al Señor, y muchas veces te van a tener por tonto. Muchas veces, yo te lo digo desde ahora. Pero estoy diciendo como para que te expongas a que te falten el respeto. No, vas a tener que pasar por esa situación. Esa situación que no te tiene que importar, porque en realidad, si querés agradar a Dios y te humillás, la tenés que pasar por alto. O sea, te vas a encontrar frente a esa situación. No, ya digo, o armarte de nuevo y pelear con orgullo y discutir las cosas a muerte y decir que siempre tenés razón. ¿Sí? Uno también puede hacer eso. Cuando dice humillarse a sí mismo, es una decisión que uno tiene que tomar casi en forma constante. ¿Sí? Humillarse a sí mismo, luego dice, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia. Porque en algunas cosas, sí, algunas cosas tienen que ver, mi hermano, en asumir una actitud de humildad, tienen que ver con obediencia a Dios, Ser obediente a lo que Dios nos enseña, ser obediente a Dios. A veces nos vamos a encontrar en la disyuntiva, sí, de tener que decidir qué hacemos. Porque a veces, como dice el apóstol Pedro, dijo, yo como siervo de Dios prefiero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Uno puede hacer las cosas de acuerdo a como quieren los hombres, o uno puede hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Obediencia a Dios. Muchas veces el callarnos tiene que ver con obediencia a Dios. Muchas veces el no responder de la misma manera que nos hablan tiene que ver con obediencia a Dios. No tiene que ver con que yo le tengo miedo a la otra persona, sino con que yo estoy obedeciendo a Dios. Yo entiendo que eso es lo que Dios quiere en ese momento para mí. No sé si te ha pasado esto, que muchas veces el Señor te dijo callate y uno por ahí sigue hablando. Obediencia a Dios. Jesús asumió esa actitud de siervo, de obediencia, y habla de muerte. Pero no tengan miedo, hermano. No estamos hablando, no vamos a crucificar a nadie en la iglesia. No. Pero usted sabe,
El apóstol Pablo lo planteó en algún momento. ¿Sí? Él dijo que era necesario, que él tenía que morir a muchas cosas. Para poder servir al Señor hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a muchas cosas. Hay que morir, hay que dejar ciertas cosas que a veces las tenemos o las sostenemos como muy importantes para nosotros. El apóstol Pablo, cuando habla de morir, él dice que había muchas cosas que para él eran importantes, pero ahora que por causa de Cristo, dice, él las tenía por basura. Dice la versión antigua por estiércol. Y no se lo digo, usted sabe, no se lo voy a decir con todas las palabras, ¿no? Dice que todas las demás cosas que quizás para él en algún momento eran muy importantes, él las tenía un poco por obediencia al Señor, por ser obediente al Señor. Muchas gracias, hermano. El Señor es bueno. Y después termina esta palabra diciendo, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ver, esto que decimos que es un principio que nos da el Señor como ejemplo, como modelo, esto que se cumple en Jesús, yo me pregunto, si la palabra de Dios nos propone esto, ¿será que no se cumplirá esto? No que gente se va a arrodillar, eso es solamente del Señor. No que gente se va a arrodillar delante nuestro y va a confesar que nosotros somos los mejores. Pero sí el principio de que el que se humilla será exaltado. Yo creo en este principio. Yo creo que es más, hay muchas cosas que nosotros las perdemos porque perdemos este principio de humildad, este principio de obediencia, este principio de ser siervos. Hay hermanos, hay situaciones donde nosotros debemos elegir humillarnos, pero humillarnos delante de Dios. Y dice la palabra que cuando viene el tiempo de Dios, Dios va a exaltar. Dice la palabra, escuche, que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Gente soberbia le produce resistencia a Dios. Gente que es soberbia, que es orgullosa, le produce resistencia a Dios. En algún momento, aunque Dios quiera usar a una persona, Dios quiera tomar en sus manos la vida de una persona, cuando esa persona es soberbia, cuando esa persona es orgullosa, produce resistencia a la gracia, a la unción de Dios. Pero dice que Dios da gracia. Diga conmigo, Dios da gracia al que se humilla. Dios da gracia al que se humilla. Este es el principio, hermano. Sí, este es el principio. Pero verdad, en todos los ámbitos de la vida. Vas a tener que experimentarlo en la iglesia, en el ministerio, en tu familia, en la relación con tus hijos, en tu matrimonio. Es mejor, muchas veces es mejor. No importa lo que digan, no importa lo que piense el otro. Porque si vamos a servir al Señor, tenemos que aprender a estar más allá, escuche, del aplauso y más allá de la crítica. El que quiera servir al Señor tiene que aprender a estar más allá del aplauso, ¿sí? De que te reconozcan y de que te critiquen. Más allá, muchas veces, ya digo, quizás el camino más fácil es mostrarnos, es reaccionar de acuerdo a nuestra carne. El camino más difícil es obedecer, pero la palabra de Dios dice, es palabra, es promesa de Dios, que el que se humilla, Dios lo va a levantar. Es una ley espiritual, hermano. El que se humilla, Dios lo va a levantar, Dios lo va a honrar. Así que en todo lo que esperas de parte de Dios, aleluya, gloria a Jesús. En todo lo que quieras alcanzar, en todo lo que quieras lograr, en tu familia, en tu ministerio, en tu lugar de trabajo, elegir la humildad, elegir obedecer al Señor, elegir morir si es necesario, porque Dios te ve, hermano. Dios ve a aquel que se humilla. Dice que el corazón, los ojos de Dios rodean toda la tierra y Él pone sus ojos cuando encuentra un corazón humilde. El corazón humilde es el corazón que está preparado para que Dios lo pueda levantar. Dios no puede levantar a alguien que es orgulloso, alguien que es vanidoso, alguien que es soberbio, alguien que es rebelde. Dios no lo puede hacer, porque Dios no va a destruir la vida de una persona dándole aquello que no puede sobrellevar. El humilde es capaz de aceptar la responsabilidad, de transformarse en siervo y de ser levantado, porque siempre su corazón se guardará en humildad y en obediencia al Señor. Amén, Señor Jesús.
invitamos a estar de pie. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí, Señor. Sí, Señor, ayúdanos. Aleluya. Señor, tu gracia sobre nosotros. Aleluya. 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 Santo. Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Como decíamos al principio, no permitas que el enemigo te detenga. Familias, no permitan que el enemigo los detenga. Aleluya. Matrimonios, no permitan que el enemigo los detenga. Ministerios, no permitan que el enemigo los detenga. Aleluya. Orbe Sanamacá. Oh, no permitamos que sea sembrado en nuestro corazón estos principios que pertenecen al mundo, a la carne, aleluya, al diablo mismo, que es el inspirador de todas estas cosas, para lograr dividir, separar, aleluya. Porque Él sabrá que cuando logre dividir también podrá lograr reinar y tomar autoridad, aleluya. Aleluya, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, guárdate, guardemos nuestro corazón en una actitud de humildad, siguiendo el modelo, el ejemplo de Cristo, aleluya, el modelo de Cristo, el modelo de la palabra, aleluya, aleluya, santo, santo, que el Señor levante a sus siervos y a sus siervas. Aleluya, recuerda, camina como un siervo y una sierva de Dios, como un hombre y una mujer de Dios que caminan en humildad. Aleluya, oh santo, dispuesto a que Dios te use. Aleluya, dispuesto a enfrentar aquellos desafíos que tenemos por delante. Aleluya, oh santo, siempre reconociendo, honrando, obedeciendo al Señor. Aleluya, aleluya, aún guardándonos cuando llegue a nosotros algún tipo de reconocimiento, de bien, de recompensa. Siempre sepamos darle la gloria, la honra y el reconocimiento a Dios. Siempre sepamos darle la gloria, la alabanza al Señor. Aleluya. Si algo hemos logrado, si algo hemos alcanzado, es por la gracia y la misericordia de Dios que opera en nosotros. Aleluya. El Señor nos guarde, aleluya, en una actitud de humildad, en una actitud de siervos, aleluya, siervos y siervas del Señor, aleluya, siervos y siervas del Señor. Amasarse, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sí, Señor, te pedimos, Padre, en diferentes cosas, situaciones que tengamos que enfrentar a lo largo de esta semana, Señor, podamos ver y experimentar tu gracia en nuestra vida. Aleluya. Que frente, Señor, a la elección, a diferentes elecciones o posibilidades, elijamos lo que nos enseña tu palabra. Elijamos la humildad, Señor. Elijamos la humildad, Señor. Aleluya. Soltando, Señor, aquellas cosas a las que a veces nos aferramos. Soltándolas, Señor. Aleluya. Oh Santo, en el nombre de Jesús, el Señor te dé victoria durante esta semana. El Señor te dé victoria en aquello que tengas que enfrentar, en aquello que tengas que decidir, en aquello que tengas que hacer. Aleluya. Oh Santo, elijamos la humildad. Aleluya. Elijamos la humildad, el humillarnos, el reconocernos delante
delante del Señor como siervos, aleluya, porque viene el tiempo de Dios, declaro, viene el tiempo de Dios, donde Dios honrará, donde el Señor exaltará a aquel que se humilla, aleluya. Dios te dará honra, aleluya, porque podrás llevar honra. Dios te dará reconocimiento, porque podrás llevar reconocimiento, aleluya, aleluya. La humildad te habilita a recibir todo lo que Dios tiene, aleluya. Oh Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres santo. Sí, Señor.